¿Cuántos están siendo bendecidos en este Sunday Worship? A mí me encanta alabar a Jesús. Anoche en este lugar precisamente tuvimos una worship night con los jóvenes de nuestra iglesia. Hubo más de 300 jóvenes adorando el nombre de Dios y ahora juntándonos como iglesia a adorar el nombre de Dios en nuestros diversos campus. Qué bendición poder adorar y cantar a Jesús. Amén. Me presento con ustedes, yo soy Saúl Valencia, para los que no me conocen, actualmente estoy a cargo del Ministerio de Jóvenes de nuestra iglesia, el Ministerio Link, y estoy muy contento de estar hoy aquí en Casa Lomas Verdes. Miren, yo no sé ustedes, pero en estas últimas semanas con estos mensajes de la serie La Iglesia frente al espejo, he sido confrontado y sacudido fuertemente. ¿Alguien más experimentó esto en estos 7 mensajes? Ok, hay varias manos ahí levantadas y es impresionante, en las redes sociales nos ponían o nos ponen por ahí, es que las iglesias deberían de hablar más de esto. Casi no se predica del libro de Apocalipsis y esto es bien cierto porque de hecho estas 7 iglesias aparecen únicamente en 2 capítulos, que es Apocalipsis 2 y 3, y los mensajes que Dios está hablando a nuestras vidas creo que han sido claros, directos y poderosos. Y algo que yo notaba es que Jesús estaba hablando a iglesias reales, como hoy día puede continuar hablando a iglesias reales como las nuestras. Y Jesús hablaba y estuvimos estudiando y viendo cómo hablaba a iglesias que tenían obras, que tenían doctrina, que tenían estructura, que tenían reputación. Y yo algo que pude notar como un patrón que se repetía en cada una de las cartas que estuvimos estudiando es que Jesús no necesariamente reconocía lo externo, sino estaba confrontando lo interno dentro de cada una de estas iglesias. Y esto a mí me deja ver que para Jesús es mucho más importante aquellas cosas que no se ven que las cosas que se ven. A veces creemos que Jesús impresiona por nuestras actividades o por nuestra rutina, pero la realidad es que lo que Jesús está viendo es la condición de nuestro corazón. Yo pude notar en esta serie que Jesús no corrigió estructuras, ni se metió a ver actividades, sino se metió a corregir corazones. Eso es un poco el resumen de lo que pudimos estar viendo. Y a lo mejor la pregunta que pudiéramos hacernos el día de hoy es, ok, si hemos sido expuestos a que probablemente como iglesia algunas veces podemos estar caminando lejos de Dios, a que probablemente como iglesia algunas veces podemos tener un corazón desalineado a Dios, ¿cómo como iglesia podemos mantenernos constantemente cerca de Dios? ¿Cómo mantenemos ese fuego dentro de nuestro corazón vivo y evitamos que se apague? O mejor dicho, ¿cómo evitamos que tarde que temprano podamos desviar nuestro camino de Dios? Y eso es un poquito lo que quiero que meditemos en este Sunday Worship, en este domingo de alabanza. Así que si estás tomando nota, quiero que anotes el título del mensaje del día de hoy, que llamamos el altar invisible. El altar invisible, ahorita vas a entender por qué. Porque nuestra vida, y aquí lo hemos cantado algunas veces, hay un canto que dice, yo quiero ser un altar, Dios, para ti. Un altar es aquello que nosotros preparamos para alguien, donde nosotros ofrendamos algo a alguien. Nuestro país es un país de altares, ¿no? Tenemos altares a un chorro de cosas aquí ya sé que pronto le van a poner su altar al pastor Santoño, pero somos un país donde constantemente levantamos altares. Y yo creo que uno de los propósitos más claros que Jesús anhela de ti y de mí es que nuestra vida misma sea como una ofrenda a Él, sea como un altar preparado a Él. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Quién dice yo quiero que mi vida sea una ofrenda a Dios? Amén. La pregunta entonces es, ¿cómo está tu altar hoy? ¿Cómo estás preparando esa ofrenda a Dios con tu vida el día de hoy? Por eso se llama el mensaje un altar invisible, porque sabes, muchas veces tú y yo podemos llegar a pensar que lo que define cómo está nuestro corazón con Dios el día de hoy, que lo que define cómo está ese altar ante Dios es lo que hacemos, es lo que decimos, es lo que compartimos, es lo que producimos, nuestros calendarios, nuestra agenda, pero no necesariamente eso puede ser una vida de ofrenda para Jesús. Un altar invisible lo vamos a encontrar en lugares donde nadie nos ve, pero Dios sí nos ve. Pero Dios sí nos ve. Y pienso que este altar, donde podemos ofrecer nuestra vida a Dios, se compone de 2 columnas y son las que vamos a hablar el día de hoy. Y la primera de ellas que quiero que notes es la columna de la oración.
Y a lo mejor tú dices, hoy bueno, pues yo sé que soy cristiano y sé que tengo que orar, pero vamos a profundizar un poquito más acerca de la oración, porque precisamente la oración es lo que mantiene nuestro altar encendido. Quiero que vayas conmigo a Jeremías 33:3. Seguramente conoces este pasaje. Y dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. Amén. Y me llama la atención que antes de mencionar el pasaje, que Dios responde constantemente a nuestras oraciones y que tú y yo usamos y recordamos y decimos, clama a mí. Hay una palabra en este pasaje con la cual inicia, que es la palabra clama, que se mantiene de la misma manera en la mayoría de las versiones de la Biblia. No sé si tú has visto, pero a veces cuando cambiamos de NBI a Reina Valera, NTV, cambian la mayoría de las palabras, cambia un poquito ahí la manera en la que la versión lo describe. Pero esta palabra la deja tal cual en la mayoría de las versiones. Clama, clama a mí, clama a mí. De hecho, algunos diccionarios, si quieres saber la definición, clamar lo definen los diccionarios como elevar una petición ferviente, constante, urgente y a menudo audible a Dios. Y dice el diccionario especialmente durante tiempos de angustia, opresión o necesidad extrema. Es decir, cuando la Biblia nos dice, clama a mí, yo te responderé, no es una oración de esas que a veces ya hacemos en modo automático. Es una oración con un fervor, con una urgencia, con una constancia de decirle a Dios, necesito de ti, necesito de ti. Ahora, la oración es precisamente una comunicación que tú y yo tenemos directa y personal y consciente con Dios. Esto quiere decir que clamar a Dios no es cuando nos acordamos, no es un susurrar ocasional, sino clamar a Dios, o la manera en la que Dios anhela que tú y yo llevemos nuestra vida de oración, es una vida de comunicación activa, constante y dependiente. Si tú y yo queremos que nuestra vida sea ese altar para Dios, la oración es el inicio del camino para acercarnos a Él. Algunos creemos que la oración es un complemento a nuestro cristianismo. Sí, soy cristiano y sé que dentro de mi cristianismo tengo que orar. Pero la realidad es que no es un complemento. La oración es el cristianismo en sí. ¿Sabes? Si la parte visible de ti, si la parte que tú demuestras ante otros está fuerte, pero lo invisible está débil, vas a colapsar más temprano que tarde. La oración es ese acto continuo de estarnos acercando a Dios y es reconocer todos los días que lo necesitamos más de lo que creemos. Y eso me lleva a la pregunta de ¿por qué para Dios es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante que tú y yo llevemos una vida de oración constante? Bueno, primera razón es porque la oración es lo único que te va a alinear al corazón de Dios. Algunos dicen que yo quisiera entender la voluntad de Dios, yo quisiera saber qué decisión tomar aquí, pero no oramos. No oramos y venimos a Dios y pedimos por sabiduría. O algunos oramos para cambiar a Dios. Oye Dios, ¿no será que tú quieras ahí en lo que ya me hablaste cambiar un poquito de opinión? Vamos diciéndole eso a Dios. Yo sé que ya me contestaste que no es este el camino, pero ¿no será que puedes repensar lo que me contestaste? Nosotros no oramos para cambiar a Dios, oramos para que Dios nos cambie a nosotros, cambie nuestro pensamiento. Oramos para que Dios nos alinee a sus planes y a su voluntad. Pasan tres cosas cada vez que oramos. Primera de ellas es que nuestra voluntad se somete. Todos los que estamos hoy aquí tenemos una voluntad propia. De chiquitos, ¿a cuántos su mamá no les dijo, haz lo que sea tu voluntad, lo que te dé la gana, en otras palabras? Y no solo se quedó ahí, todos vivimos queriendo hacer muchas veces lo que nos da nuestra gana. Y muchas veces lo que nos da nuestra gana se contrapone contra lo que Dios quiere en nuestra vida. Y ahí es donde viene esa lucha espiritual y tú tienes que decidir entre obedecer a Dios o hacer lo que te dé la gana. Pero cuando tú y yo oramos, nuestra voluntad se somete a la de Dios. ¿Recuerdan aquella oración en Getsemaní que hizo Jesús? Está Jesús ahí sufriendo y le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Esa era la voluntad de Jesús, Él no quería ir a la cruz. ¿Quién de aquí levantaría su mano y diría, yo me ofrezco para ir a ser crucificado en un madero y clavado? Pues no hay manos aquí levantadas. Jesús se sentía igual que tú y yo porque estaba hecho carne, era humano y le dice, yo no quiero ir a la cruz. Pero después viene la palabra que determina todo y a lo que tú y yo somos exhortados a hacer. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. La oración hace que nuestra voluntad se someta al Padre. Segunda cosa es que la oración hace que nuestra ansiedad se exponga.
Y a veces, muchas veces es que tú vienes cargando muchas cosas en tu mochila porque no has decidido venir a Dios. Dice Filipenses 4:6, echen sobre mí toda ansiedad porque yo tengo cuidado de ustedes. Y a veces se nos olvida eso. Y no lo soltamos y no venimos, estamos cargando con ansiedad, estamos cargando con preocupaciones y estás ahí sufriendo porque no vienes a Dios y no depositas delante de Él las cargas. La oración hace que eso se exponga y eso lo puedas descansar en Jesús. Y tercero, que es lo que a muchos no nos gusta, es que la oración hace que nuestro orgullo se exponga y se confronte. Porque sabes, cuando tú oras, el Espíritu Santo te revela cosas que tú sabes que tienes que cambiar. Cosas que quizás estás haciendo con motivaciones incorrectas o aquellas que incluso te alejan de Dios. La oración revela lo que realmente debemos creer. Y creo que uno de los enemigos de la oración es que a veces tú y yo podemos pensar que podemos solos. Nos podemos creer autosuficientes. Y sabes, mientras tú y yo más y más sigamos pensando y creyendo que podemos solos, que no necesitamos de nadie, que no necesitamos de Dios, que no necesitamos pasar tiempos intencionales de oración, va a haber más frustración y va a haber más dolor en tu vida, pues no habrá quien la dirija. Así que es importante la oración, porque la oración nos alinea con Dios. Amén. Segunda cosa, la oración es importante porque Dios anhela que la relación entre tú y Él sea una forma de vida. Sea una forma de vida. Primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, oren sin cesar. ¿Alguien la ha leído este pasaje? Orad sin cesar. Y quiero hacer una pausa aquí porque este versículo, que lo conocemos, estoy seguro la gran mayoría, no significa que todo el tiempo estés orando, así las 24 horas, los 7 días de la semana, estar orando, repitiendo palabras sin pausar. Lo que Pablo se refiere en este pasaje es una exhortación a que vivas de forma constante, consciente de que permaneces, de que tu pertenencia está en Jesús. Que tu pensamiento una y otra vez esté alineado al pensamiento de Jesús. Hay algunos que dicen, no, ya tengo 3 días sin orar. Una semana sin orar, luego hay hasta competencia. No, yo llevo 1 año ya sin orar, llevo 7 años. Cuando Pablo dice oren sin cesar, es que tu pensamiento todo el tiempo esté recordando a quién perteneces. Mira, cuando nos llega una mala noticia, luego queremos chismearla a alguien de nuestra confianza, ¿no? Rápidamente te llega un chisme y rápido se lo mandas a tu esposo, a tu familiar, a quien le tienes más confianza. Y creo que esa es la manera en la que Jesús anhela que tú y yo llevemos cada caso. Que así como te llegue una situación, que así como te llegue una circunstancia, inmediatamente escales el caso con Él. Atraviesas una situación difícil y primero buscas a tu amigo, a tu amiga, a tu esposo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué decisión debo tomar? Y ya hasta el lugar 7, 8, bueno, ya voy a orar a ver qué me dice Dios. Dios anhela que ante cada circunstancia, el primerito que busquemos sea directamente a Él. Cuando tú y yo decidimos consultarlo, decidimos escucharlo, decidimos depender de Él a través de oración, Él trae claridad a nuestras vidas. A lo mejor hay confusión hoy en tu vida. A lo mejor hoy tú no sabes hacia dónde ir en alguna decisión, en alguna área. Necesitas venir a Dios y pasar ese tiempo de intimidad. ¿Sabes? Porque la iglesia que pierde la oración pierde sensibilidad ante los propósitos que Dios tiene. Y cuando tú y yo perdemos sensibilidad ante los propósitos que Dios anhela, se forma una distancia entre nosotros y Dios. ¿Se acuerdan del mensaje de la iglesia de Sardis? Ellos creían estar vivos. ¿Y qué viene Jesús y les dice? Tú tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. En realidad estás muerto. Y pienso que fue porque ellos descuidaron su vida íntima con Jesús. Y tercera razón del por qué es tan importante la oración es precisamente porque es en la oración donde nuestro orgullo muere. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, pero yo creo que nadie que pasa un tiempo de oración sale igual. Yo algunas veces he estado enojado y me he puesto a orar y no sé cómo, pero terminando la oración ya no estoy enojado. Porque la oración tiene poder, porque el Espíritu Santo tiene poder y puede hacer la obra en ti. Y podemos venir a Dios y Él nos va a revelar las cosas en las que a lo mejor hoy nuestro corazón está siendo orgulloso. Y cuando tú y yo oramos, Él nos revela ese orgullo y tú y yo podemos reconocer nuestros límites, podemos confesar nuestra necesidad delante de Dios
y podemos admitir que somos frágiles delante de Él. Muchas veces nosotros como seres humanos estamos seteados o nuestra mente nos dice que nosotros podemos, pero la realidad es que no podemos nada, no controlamos nada. Todo está bajo el control de nuestro Dios. Por eso es que la oración constante mantiene nuestro corazón alineado y blando delante de Jesús. Jesús anhela un corazón blando, porque un corazón blando, un corazón de carne, puede ser un terreno fértil para que la semilla plantada por Jesús pueda dar mucho fruto. ¿Cuántos quisieran que su vida siga dando o dé mucho fruto? Para eso fuiste diseñado, para dar mucho fruto. La oración no nos prepara como tal para algo mayor, sino la oración es eso mayor. A lo mejor tú tienes en tu vida la oración como algo secundario o como un complemento a tu cristianismo. Y creo que necesitamos reordenarlo como la base de nuestro cristianismo, porque la oración es lo que sostiene todo. Es el combustible que mantiene nuestros altares encendidos. Mira, si tú y yo no oramos, tu espiritualidad puede volverse meramente emocional. Y puedes hacer muchas cosas para Dios, venir a la iglesia, incluso leer la Biblia, pero si no estás pasando tiempo con Dios, si no estás orando, puede ser mera emoción. Sin oración tu servicio puede incluso volverse pesado. Si tú sirves y a lo mejor a veces has pensado, hoy otro domingo más que me tengo que parar, puede ser, probablemente es porque no estás pasando tiempo de oración. Y tercero, muchas veces incluso sin oración la iglesia puede ser estratégica, puede venir mucha gente, podemos hacer muchas cosas, pero puede acabar siendo una iglesia no espiritual, sin escuchar y experimentar la presencia de Dios. ¿Y qué pasa cuando sí lo hacemos? ¿Qué pasa cuando sí oramos? Vamos a encontrar dirección. Quizás hoy no has encontrado dirección en tu vida porque no has traído ese caso a Dios. Vas a encontrar discernimiento ante cada circunstancia que vivas. Vas a ser sensible con otros. Dice la palabra, ¿cómo éste puede decir que ama al Padre si veo a mi hermano estar en necesidad y no me apiado de él? Cuando tú y yo oramos, nos volvemos sensibles ante las necesidades de otros. Y por último, cuando tú y yo oramos, hay una dependencia genuina y real en Dios. Y con esto te quiero decir genuino y real. Porque yo si preguntara aquí todos podríamos decir, sí, yo creo y dependo de Dios. Pero cuando estás frente a la circunstancia, cuando estás frente a la enfermedad, cuando estás frente a la demanda, ya no es tan sencillo depender de Dios. Pero cuando oramos, hay dependencia genuina y real en Dios. Me gusta una frase que leía que decía que una iglesia que ora puede ser una iglesia pequeña, pero va a ser una iglesia poderosa. Una iglesia que no ora puede ser una iglesia muy grande, pero va a ser una iglesia frágil. Que el Señor nos encuentre como una iglesia que ora. Amén. Yo personalmente amo profundamente nuestra iglesia, amo este campus. Fue el lugar que me vio llegar roto y alejado de Dios y el lugar donde restauré mi vida. Y a mí no me gustaría que esta iglesia fuera recordada por las grandes instalaciones, que fuera recordada por la iluminación, por las pantallas, por sus músicos, por sus ministerios. Me gustaría que fuéramos recordada por una iglesia que oraba. Satélite era una iglesia que oraba. Y que cuando alguien le preguntas, oye, ¿tú alguna vez fuiste a Satélite, iglesia cristiana? Puedes decir, sí, ellos eran una iglesia que oraba al Señor. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué pasaría el día de hoy si en cada decisión de tu vida hoy empezaras a depender más de Dios y menos en tus talentos? Depender más de Dios y menos en tus habilidades y capacidades. ¿Qué pasaría si el día de hoy, antes de tomar una decisión en tu vida, hubiera primero unas rodillas dobladas ante el Señor? Creo que Dios anhela y espera que nuestra vida de oración sea una constante. Y eso me lleva a la segunda columna que sostiene nuestro altar, que es la adoración. Y dice el punto que la adoración es esa rendición que sostendrá nuestro altar. Y si vas a tu Biblia en Juan 4:23, si la traes por ahí, ve conmigo a Juan 4:23. Me encanta este pasaje porque dice, palabras de Jesús, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Y luego dice, porque así quiere el Padre. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Y si bien acabamos de ver que la oración es algo que nos acerca a Dios y nos alinea a Dios, la adoración es algo que nos rinde delante de Dios. Es decir, mientras la oración clama un te necesito Dios, la adoración clama un te pertenezco Dios y tú gobiernas sobre mí.
Y yo sé que quizás tú has escuchado esto muchas veces, pero malamente algunos hemos confundido adoración con algo musical. Con grupo de alabanza, y mira, voy a ir y adoré a Dios. Sí, ¿cuándo lo adoraste? El domingo en el tiempo de alabanza. Mira, la música es solamente un vehículo para la adoración. No es la adoración en sí. Adorar a Dios, ¿sabes qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es permitir que Dios sea quien gobierna tu vida. Eso es adorar a Dios. Si tú quieres saber si estás el día de hoy adorando a Dios, contéstate esa pregunta. ¿Es Dios quien gobierna tu vida hoy? ¿Es Dios quien gobierna tu mente, tus pensamientos? Dice el pasaje, el Padre busca adoradores y eso involucra algo muy profundo. Porque adoración es algo muy distinto a lo que muchos pensamos, que es lo que hacemos por Dios. Adoración no es lo que haces por Dios, es lo que eres delante de Dios. Él no va a venir a juzgarte por las obras que hiciste. Él va a venir a juzgarte por quién eres delante de Él y por cómo estaba tu corazón. Y la pregunta es, ¿qué conlleva entonces adorar a Dios? Bueno, primero conlleva atribuirle el valor supremo que Dios tiene. Dios es digno de respeto, amén. Dios es digno de respeto. La palabra bíblica para adoración, que es shahá en hebreo o proskuneo en griego, implica postrarse, implica rendirse, implica reconocer la grandeza de Dios. Déjame decirte que nosotros adoramos todo aquello que va a determinar nuestras decisiones, que va a definir nuestra identidad y que va a gobernar lo que queremos. Eso es lo que tú adoras el día de hoy. Si el día de hoy en tu vida hay algo que tiene más peso que la voluntad de Dios, eso es lo que verdaderamente estás adorando. Yo he escuchado a personas que han venido y me han dicho, Zul, ¿te acuerdas de esa oración que me ayudaste a orar? ¿Te acuerdas que estábamos orando por esto en particular? ¿Qué crees? Dios ya me contestó. Yo, gloria a Dios, porque clamaste y Él te respondió. No, sí, pero hay un problema. Es que lo que Dios me está pidiendo sí me está costando y no sé si hacerlo o no. Adorar a Dios es sujetarnos a su gobierno y a la voluntad que Él pone sobre nosotros. Es adorarlo por quien Él es y obedecerlo incluso aunque duela. A lo mejor tú has tomado decisiones que te han dolido, pero has terminado obedeciendo a Dios. Adorar a Dios es obedecerlo incluso cuando va en contra de nuestros propios sueños, de nuestros propios anhelos. Eso es adorar a Dios. ¿Qué conlleva adorar a Dios? Atribuirle ese valor supremo. ¿Qué más conlleva? Segunda cosa, adorar a Dios va a conllevar muchas veces sacrificio. No solamente es que expreses que lo amas, no solamente es que cantes que lo amas, sino que tu vida refleje que estás dispuesto a sacrificar algo por Él. Mira lo que dice Romanos 12:1, palabras de Pablo. Dice, por lo tanto, hermanos, y esto es para ti y para mí, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como ¿qué? Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De hecho, sé que en los grupos pequeños de nuestra iglesia estamos muchos llevando el plan de lectura. Si tú lo estás llevando, sabrás que ahorita vamos en el libro de Números. Y lo que leemos en el Antiguo Testamento es que todo acto de acercarse a la presencia de Dios implicaba un sacrificio. No sé si has leído ahí la historia. Y no era un sacrificio simbólico, era un sacrificio real. Es decir, cada que alguien anhelaba entrar o un sacerdote iba a entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, previamente tenía que hacerse un sacrificio, dado la santidad de Dios. Y ahora Pablo nos está diciendo, ofrézcanse ustedes mismos como sacrificios, vivos, santos y agradables a Dios. Es decir, la adoración que Dios espera de ti y de mí sí va a implicar un costo. Va a implicar que tú sacrifiques tu orgullo, que sacrifiques tus decisiones a Él y las rindas a Él, que sacrifiques comodidad muchas veces, que sacrifiques tu vieja manera de pensar, decisiones, lenguaje, para precisamente podernos presentar delante de Él vivos, santos y agradables. Adorar a Dios es decir, mi voluntad ya no está en el centro, sino que la hago a un lado y ahora es la voluntad de Dios la que va a regir mi vida. Si no hay rendición en algún área en tu vida el día de hoy, si hay un área en tu vida que te sigues resistiendo en rendir a Dios, no hay adoración, según lo que el texto acabamos de leer. Por eso es importante prepararnos como sacrificios vivos para adorar a Jesús. Y tercera cosa que conlleva la adoración es que la adoración
nos llevará a ordenar dónde está nuestro corazón el día de hoy. Y creo que ese es uno de los mayores problemas que enfrentamos el día de hoy. Hoy no carecemos de información, hoy tenemos mucha información, pero hay mucho desorden en nuestras prioridades. Adorar a Dios es reordenar y poner a nuestro corazón en donde debe de estar. Que Dios vuelva a ser el centro. ¿Recuerdan el mensaje a la iglesia de Éfeso? Solo una cosa tengo contra ti, que te has olvidado de tu primer amor. Y algunos quizás hoy aquí nos hemos olvidado de nuestro primer amor. Debemos reordenar nuestro corazón, porque cuando lo reordenamos, Dios vuelve a ser el centro. El ego pierde su trono en nuestro corazón. Las prioridades se alinean. E incluso la ansiedad y la preocupación que quizás el día de hoy te acompañan, se van o disminuyen en tu vida. Lo que hoy ocupa el centro de tu corazón, eso es lo que va a gobernar la estabilidad en tu vida. Y cuando tú y yo adoramos correctamente a Dios y alineamos nuestro corazón, podremos entender y ver a Dios de la manera correcta y dejar de vivir de forma superficial y empezar a preocuparnos más por aquello que no se ve que por lo que se ve. Y esto me hacía preguntarme y me gustaría preguntarte a ti: ¿quién gobierna tus decisiones hoy? Cuando estás en el ejercicio de tomar una decisión, ¿qué pesa más en ti? ¿Qué ocupa el centro de tu corazón el día de hoy? Mira, cuando tú y yo pensamos en oración y en adoración, yo puedo concluir a la luz de la palabra que tu vida y la mía no se van a sostener por lo que hagamos, por nuestros talentos, por nuestras acciones, por nuestra estructura, por nuestra estrategia. Se va a sostener por ese altar invisible que es tu vida y la mía, por lo que pasa en lo secreto, por lo que pasa cuando nadie nos ve, cuando estás tú a solas con Jesús. Y ese altar solo se mantiene vivo con estas dos columnas, con tu vida de oración y dejando que Dios gobierne tu vida en cada circunstancia. La oración nos recuerda que necesitamos a Dios más que nada. La adoración nos da la esperanza de que Dios es suficiente. Amén. Y hoy estamos en este Sunday Worship, en este domingo de alabanza. Y yo no quisiera que lo vieras como, ay, solo vine y canté y estuvo muy bonito, un momento musical increíble, sino que lo veas como un momento donde le puedes decir: Dios, yo quiero que mi altar sea una ofrenda con olor fragante para ti, porque tú eres digno, porque tú eres merecedor de toda la gloria y la honra. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Queremos ser verdaderos adoradores, así como tú dices, esto es lo que yo quiero, que aquí en Satélite Iglesia Cristiana puedas encontrar adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Que nuestra vida sea gobernada por ti y que nuestra vida pueda ser una vida de total dependencia a ti. Queremos agradarte, queremos honrarte y queremos que cuando tú voltees a vernos puedas encontrar algo sincero, algo genuino, algo verdadero, Señor. Si hay alguien en este lugar, Padre, que este momento se siente alejado de ti, que hace tiempo no ora, que hace tiempo no permite que seas tú quien gobierne su vida, tú eres Dios de oportunidades y te pido que traigas un viento fresco, Señor, y tu Espíritu Santo hable y podamos reordenar y colocarte a ti en el centro de nuestros corazones. Oramos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén y amén.